Ahora le corresponde a Marcela Mangeón. Ella es coordinadora de planificación académica de UNED, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Su ponencia es la evaluación formativa en clave de identidad. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y la audiencia es suya para su presentación. Sus 20 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y cada una. Buenas tardes, Nelson. Un agradecimiento especial a Nelson, a Fabián, a Joel, al equipo de la Universidad UFRO y en particular a Fabricio Martínez, que ha sido quien nos ha conectado y quien de alguna manera ha oficiado de puente en esta vinculación. He estado esta mañana escuchando a mis colegas Inés y Windy, y la verdad es que todo confluye, ¿no? en una mirada muy particular de lo que estamos viviendo. Y no quiero alejarme mucho en lo teórico, porque de hecho compartimos esta mirada respecto de lo que la evaluación confina, pero en realidad también quiero remitir en este nombre, de si se quieren, de haberle puesto a la ponencia la evaluación formativa en clave de identidad, qué es lo que fue pasando y qué es lo que nos pasa como docentes, como padres, como guías de trabajo de nuestros propios alumnos y nuestros estudiantes y nuestros hijos, en una pandemia que, bueno, traspasó todos los límites, ¿no? Incluso de nuestros propios conocimientos, de nuestras propias miradas sobre cómo evaluar, de nuestras propias miradas sobre cómo enseñar. Y quiero remitir a una instancia muy particular que tiene que ver con que la Argentina ha hecho durante algunos procesos de reformulación o de innovación de cambios curriculares. He vivido y he podido compartir algunas experiencias y desde ese lugar quiero también compartir con ustedes esta ponencia, si ustedes quieren, pero para mí es compartir una experiencia. Tiene que ver con una mirada de la evaluación formativa y esta, de alguna manera, vinculación posible. Mis colegas planteaban allí la idea de medir, la idea de cuantificar, la idea de tener una numeración, una cualificación, ¿no? Creo que básicamente también hay que ver las potencialidades de una evaluación desde otros contextos y desde otros aspectos, una dimensión mucho más abarcativa, mucho más que tenga que ver con la formación del ciudadano, ¿no? Del sujeto. Y una de las cosas que tengo para compartir tiene que ver con una mirada de Philippe Pernot y de Mérier, autores franceses que seguramente muchos de ustedes habrán leído, que tiene que ver con la evaluación formativa. Esta mirada de la evaluación formativa trae consigo un plus que está ligado fuertemente a la construcción del sujeto, pero no solo desde la construcción taxativa académica, esto de mirarlo y de compartir de alguna manera los conocimientos y después verificar, ¿no? De tener la evidencia de una verificación pedagógica, sino básicamente en tener en cuenta cuáles son los parámetros en los que yo voy guiando el proceso y en la que el mismo docente puede de alguna manera en ese proceso revincularse con el currículum y el estudiante puede hacer hasta un proceso de regulación y de autorregulación de sus aprendizajes. Sé que suena muy complejo porque evidentemente uno está formado y ha trabajado fuertemente sobre la mirada que tiene la evaluación que mis colegas anteriores también fueron exponiendo. Esta mirada cualificadora, cuantificadora, que etiqueta, decía, ¿no? Inés, fuertemente también el estado de situación de una persona en el sistema educativo. Y yo creo que aquí radica una gran diferencia al pensar la educación y la evaluación en particular como con un sentido formativo. Y está ligado, básicamente, a hacer un reconocimiento de ese sujeto, hacer un reconocimiento en la configuración que al mismo tiempo vamos haciendo nosotros, ¿no? Como docentes en ese proyecto.
Hay una mirada de un proceso que ciertamente está ligado a las habilidades, a las competencias, a los comportamientos, a los saberes que esos estudiantes tienen. Comparto con esta gráfica lo que representa de alguna manera la evaluación inicial, la evaluación de proceso y la evaluación final. Creo que nosotros dentro del marco de los currículum tenemos que desarrollarlo, pero no es solo por una cuestión de lo que el sistema requiere, sino también por lo que regula la institución escolar, ¿no? Acá se pone también en jaque qué es lo que pasa con la institución escolar cuando nosotros no respondemos de la forma que requiere justamente el parámetro de evaluación. También porque esto estratifica de alguna manera los estándares nacionales e internacionales de evaluación, es decir, nosotros somos parte de países que pertenecemos a grupos que de alguna manera van cuantificando y calificando nuestro proceso de enseñanza en función a la cultura general. Y allí hay muchísimo para discutir sobre las pruebas PISA, sobre lo que implican esas pruebas de calidad, sobre de qué manera nosotros también ponemos en tensión esos procesos dentro del aula, ¿no? Una de las cosas que ponemos en situación cuando hacemos la evaluación es una mirada subjetiva. Windey planteaba justamente esto, ¿no? De la objetividad y de la subjetividad. Y Marcela, disculpa, sí. Marcela, perdona que te interrumpa. No, por favor. ¿Estás exponiendo con una presentación PowerPoint o no? No. Gracias, que pensábamos que, disculpa, teníamos la duda, estaban preguntando en el chat y dije, se le olvidó a la Marcela y a nosotros. Ok, disculpa. No, van a tener que mirarme a mí todo el tiempo. Más que suficiente, Marcelita, muchas gracias. No quise aburrirlos con una presentación, en todo caso el escrito estará después disponible, todas las ideas que voy a compartir después puedo subir el documento en el cual me estoy referenciando si quieren, porque al que me estoy refiriendo es a un proyecto concreto que se llevó a cabo en la provincia de Entre Ríos, una de las provincias de la Argentina, que tuvo que ver con un desarrollo puntual sobre documentos de la escuela secundaria, que el proyecto se llamó Resignificación de la Escuela Secundaria y fue un proyecto que se llevó a cabo entre los años 2008 y 2013 estructuralmente, después fue teniendo variaciones, aún continúa, digamos, ese desarrollo, pero puntualmente yo fui la responsable de poder de alguna manera coordinar ese trabajo. Así que desde ese lugar es que voy a sostener un poco lo que voy diciendo, ¿no? Así que después los documentos estarán para compartir. Hay una cuestión, y volviendo a lo que decía recién, que tiene que ver con esto de la evaluación formativa, ¿no? Es decir, desde qué lugar nosotros estamos trabajando justamente la mirada de la construcción del otro, de la subjetivación del otro, del reconocimiento de sus saberes, de aquella cuestión que tenga que ver con sus habilidades y competencias, y desde qué manera también nosotros vamos reconstituyéndonos en ese vínculo. Y hay una cosa que cruzó muy fuerte justamente y ha tenido que ver con los instrumentos utilizados para la evaluación, es decir, qué tipo de instrumentos se utilizaron, qué tipo de evidencias de alguna manera también se jerarquizaron para poder hacer el trabajo. Y por otro lado, ¿qué hicieron las instituciones, ¿no? Las escuelas, los institutos, bueno, las universidades incluso, para poder pensar justamente qué era lo que cuantificábamos de ese saber? Sabemos también que de alguna manera nuestro proceso vincular, es decir, nuestro acuerdo pedagógico, tiene que ver con nuestros estudiantes, básicamente, tiene que ver con aquellos contratos pedagógicos que hacemos, ¿no? Es decir, de qué manera podemos establecer ese vínculo, esa relación. Y aquí hay algo muy particular, porque cuando se inició el proceso durante el 2020, una de las instancias primarias, digamos, tenía que ver con que quizás en algunas instituciones pudieron tener alguna vinculación posible en ese primer mes de marzo, ¿no? Y otras no alcanzaron a tener la vinculación. De manera tal que uno se encontraba en abril, en mayo, con estudiantes, en el mejor de los casos, teniendo la posibilidad de vincularnos con una ventanita
como estamos ahora, ¿no? Cada uno en sus países, cada uno en sus casas, esto lo decía Nelson hoy, estamos cada uno adentro y afuera a la vez, porque estamos compartiendo una pantalla, pero somos parte de una plataforma. Estamos vivenciando nuestro hacer cotidiano en nuestras casas, en los que tuvimos que organizar de alguna manera otro modo de enfrentarnos a una realidad pedagógica. Y allí es donde conocemos a nuestros alumnos en el mejor de los casos, si pueden conectarse, si tienen esa facilidad, la mitad del torso, ¿no? Conocemos sus caras y la mitad del torso. Y no hay mucho más para poder ver de qué otra manera ese estudiante se vincula con nosotros. Digo en el mejor de los casos porque todos los países latinoamericanos también tenemos estas falencias que tienen que ver con los grados de conexión, con las herramientas que tenemos a disposición, las herramientas tecnológicas que nos permiten poder generar algún vínculo con los estudiantes. ¿Y por qué refiero a esto? Porque en realidad es muy complejo el modo en el que se pensó, ¿no? Poder de alguna manera trasladar esa educación, esa evaluación, ese enseñar, ese aprender de la presencialidad a una virtualidad. Y habrá mucho para discutir justamente si esto es una educación virtual, si es una enseñanza virtual o si es una evaluación. ¿De qué manera nosotros podemos hacer o pudimos hacer que esta relación pudiera tener mayores frutos? Leía también que iban planteando allí de qué modo poder evaluar, ¿no? De qué modo en esta pandemia tener un conocimiento cabal de lo que los estudiantes van sabiendo y cuánto podemos validar esto cuando en realidad no los conocemos a los otros. Yo creo que hay que tener en cuenta primero que nosotros somos parte de una estructura y que la evaluación tiene que servir más al alumno, al estudiante, que lo que pueda llegar a servir al sistema. Muchos docentes trabajaron a través de las páginas, a través de PDFs, a través de Word, enviaron sus actividades, sus trabajos y los estudiantes pudieron completarla. Allí puede haber una cualificación, una cuantificación de aquellos saberes que fueron aprendidos en función a actividades puntuales. Pero también sabemos y debemos reconocer que esa limitación de alguna manera también nos involucra respecto de cómo hacer para poder vincularnos de otra manera, para poder conocernos de otra manera y para poder de alguna manera también reconstituirnos, ¿no? Porque justamente Inés decía esto, para la universidad ha sido sumamente importante desde la ONG que ellos tienen, trabajar el reconocimiento de la persona antes que el reconocimiento del saber. Quizás para algunos fue una oportunidad la pandemia y para otros fue una crisis muy importante, una crisis que tenía que ver con la institucionalidad, pero también tenía que ver con la propia formación. Muchísimos docentes tampoco tenían el manejo de la tecnología y al mismo tiempo tener que llegar a esta altura del año y reconocerse en una evaluación formativa es muy difícil. Porque de hecho, ni siquiera las anteriores habían podido ser, ¿no? Los estamentos o las dimensiones anteriores que tenían que ver con la evaluación inicial o la evaluación de proceso. Aquí quiero rescatar dos cuestiones que están en estos documentos que yo les mencionaba y que tienen que ver con la resignificación de la escuela secundaria, que nosotros hiciéramos en aquel momento entre el 2008 y el 2013, y que está planteado en un eje crucial respecto de quiénes son esos sujetos a los que está dirigida la enseñanza. Es decir, no es solo una transmisión de cultura, sino un intercambio. Y en ese intercambio estos estudiantes tienen saberes, tienen habilidades, competencias que hacen que también se pongan en jaque y en juego respecto de lo que nosotros queremos y pretendemos enseñar y que aprendan. Tampoco la evaluación, entre paréntesis, garantiza ese aprendizaje, ¿no? Una evaluación puede de alguna manera mostrar una faceta, una dimensión de aquello que ellos aprendieron, pero sus saberes y sus competencias son mucho más amplias que esto. Allí en estos documentos una de las referencias que planteo tiene que ver con la autorregulación. ¿Por qué la autorregulación para mí cobra una vital importancia en estos momentos en los que nosotros estamos viviendo justamente todavía? La mayoría de los países participantes de este congreso todavía están con las cuarentenas o con la distancia social preventiva. Tiene que ver con que no hemos podido volver a nuestras instituciones, de manera tal que hay que confiar mucho
en el acompañamiento también que esto implica, en el saber quién es ese otro, en reconocerlo con sus dificultades, con sus fortalezas y con todas las habilidades que pueda llegar a manifestar, que es capaz y que es posible que logre una regulación de lo que sabe, de lo que ha aprendido y de lo que aún le falta por aprender. Aquí radica fuertemente un proceso de reconocimiento democrático, ¿no? Del proceso de ciudadanía, de reconocernos sujetos capaces de aprender y al mismo tiempo de enseñar, y de hacer un proceso de retroalimentación de nuestra propia enseñanza. Justamente es un carácter crítico y político, porque no somos capaces solamente de poder hacer este proceso para con nosotros, sino también para con los otros. Yo tengo un hijo que tiene 15 años y que en los últimos meses se ha visto atiborrado de PDFs, ¿no? De PDFs, de Word, de actividades de diferentes instancias escolares. Y hay una cuestión allí puesta que él, de hecho, ha podido por sus condiciones sociales, económicas y demás, y porque culturalmente nosotros también podemos acompañar ese proceso, ha podido dar respuesta a esos trabajos. Pero fundamentalmente hay una cosa que él me ha planteado y que tiene que ver con algo que un estudiante de 15 años se da cuenta, puede decirlo, y en esta casa se puede hablar de ello, y tiene que ver con que él me diga: mamá, yo quisiera aprender a aprender. No sé si necesito saber de historia, de geografía, contenidos y demás. Yo necesito aprender a aprender. Necesito saber cómo se hacen las cosas, necesito saber cómo puedo mejorar lo que sé hacer. Y esto no solamente me pone en jaque a mí, que soy la madre y soy docente y trabajo en la universidad, sino también a sus propios docentes, porque yo he de alguna manera acompañado ese proceso de manera tal que él lo pueda manifestar. Y creo que ahí es donde pone, además, en tensión quiénes somos nosotros al momento de evaluar. Nosotros corremos con un carácter subjetivo, corremos con este carácter de poder dimensionar cierto grado de objetividad para poder realizar con determinadas herramientas, instrumentos, cualquiera de estos fueran, no necesariamente la prueba escrita, ¿no? Hay una cosa allí que también hay que mirar respecto de los instrumentos y los procedimientos que utilizamos para poder validar esa evaluación. Y por otro lado, este carácter subjetivo que tiene que ver con reconocer ese otro en el momento que lo conozco y decir qué es lo que puede y qué es lo que no, sin ser altanero, sin de alguna manera yo encontrarme en un escalafón más alto que él. Y es muy difícil de lograr ya en la presencialidad, de manera tal que es muy complejo aún poder hacerlo desde la virtualidad. Porque nosotros estamos al mismo tiempo jugándonos, ¿no? Este es un juego en el que de alguna manera entramos todos en el sistema y en el que tuvimos que adaptarnos rápido a un proceso técnico, mecánico diferente. Sin embargo, considero que la autorregulación de los aprendizajes a partir de la evaluación formativa puede llegar a acompañar esos procesos, a hacer el reconocimiento de la persona, el reconocimiento del sujeto desde un lugar del saber y del poder, que tiene que ver con aquellas cosas que sí se puedan validar institucionalmente, es decir, aquellas cosas que los estudiantes traen al aula, más allá de cualquiera sea nuestra disciplina a trabajar, y al mismo tiempo poder regular ese conocimiento en procedimientos, en habilidades y competencias. ¿Y por qué hablo de esto? Porque justamente son las herramientas que le van a poder permitir trabajar y reconocerse dentro de un proceso mucho más amplio. Creo que aquí también interviene una mirada que está puesta en cómo la evaluación permite una relación social, es decir, no es solamente pensada para un currículum determinado, para una cátedra determinada, con un docente que hace un acuerdo pedagógico, con un contrato didáctico, si ustedes quieren, con el estudiante, sino de qué manera también esto trasciende lo institucional y está vinculado a la familia, y de qué manera esa familia, con los elementos que tenga, pueda responder y acompañar ese proceso del estudiante. Nosotros sabemos que tenemos que dar respuesta a los currículums, ¿no? Que tenemos que dar respuesta a los procesos culturales que están enraizados en ese enseñar.
Pero la autorregulación nos permite también, no solamente por parte de los docentes, sino por parte de los estudiantes, poder generarnos un vínculo de conciencia mayor. Respondemos de alguna manera con aquello que podemos, con aquello que sabemos, y desde ese lugar podemos ir construyendo y acumulando también saberes, pero no solo en modos de acumulaciones o etiquetas, como decía Inés y Windy también trabajaron esta mañana, sino como un proceso de democratización de saber, ¿no? Es decir, cuánto un alumno de 14 años, de 15 años puede hacer. Pero también me lleva a pensar, y esto es quizás lo más de mayor tensión, incluso para quienes no trabajamos o para quienes no trabajamos en la universidad, por ejemplo, con alumnos con necesidades educativas especiales o personas con discapacidad, bueno, distintos nombres en distintos países. Creo que allí lo que cobra mayor relevancia es la identificación del otro, ¿no? Por eso pensé esto en clave de identidad. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es el que nos está necesitando? ¿Qué es lo que está necesitando? Quizás en un proceso como de parate absoluto, como fue la pandemia, se empezaron a jugar otros parámetros también de qué era lo necesario, ¿no? Para muchos fue necesario mantener el vínculo. Para otros fue necesario poder acompañar en cuestiones mínimas para incluso borrar esta idea de que perdíamos el año, ¿no? Porque no nos encontrábamos físicamente, porque cada uno estaba en su casa. Yo creo que no se perdió el año, yo creo que las instituciones estuvieron ahí, que los docentes hicieron el mayor de los esfuerzos para estar ahí, que las familias acompañaron como nunca, porque la escuela entró a su casa, porque la escuela era parte del salón de comedor, del living, de la cocina, era parte del cotidiano. Una pantalla ya era la definición de una institución, parecía, ¿no? Y de alguna manera esa institucionalidad fue dándose también en aquellos logros que los estudiantes pudieron alcanzar. Seguramente habrá ajustes en términos de contenido, seguramente habrá que hacer una revisión absoluta de todo lo que pasó en términos de lo que el currículum necesitaba que nosotros trabajáramos. Pero de hecho, y casi me animaría a decir exclusivamente, la escuela ha podido sostener ese vínculo, ha podido generar de alguna manera la relación entre esta casa y este estudiante en función a la institución escolar. No solamente los docentes, sino toda la comunidad educativa, porque en realidad el aparato del sistema dio lugar a todas estas instancias. Hay una cosa que creo que se pone en evidencia de este proyecto que yo les digo, que tiene que ver con la evaluación formativa y con la autorregulación, que es justamente la evaluación continua y la flexibilidad en la cual se dan estos parámetros, ¿no? Es decir, de qué manera nosotros hoy podemos hacer una priorización o tenemos que hacer una priorización de contenidos y de qué manera llegar con estrategias totalmente diferentes, impensadas, y poner en juego otro tipo de habilidades de formación incluso, mucho más amplias para poder de alguna manera acompañar esos procesos de los estudiantes. Creo que también allí hay una cuestión ligada a que el docente pareciera que es el dueño de la nota, ¿no? Es el que tiene el poder, así se juega muchísimo de esto en la validación o no de esa persona, lo mencionaban también mis colegas hoy, la validación que se puede hacer de ese sujeto que pueda o pasar de año o terminar, hacer una terminalidad de un periodo en el sistema y pasar a otro. Hay una cuestión allí que está muy ligada a ese poder. Y cuando uno piensa justamente en esta evaluación, si no ha sido cuidada, si no se ha podido trabajar desde la formación o no se ha podido volver sobre el error para poder de alguna manera mostrar la diferencia, estaría muy, muy por fuera de lo que nosotros llamamos una evaluación flexible, democrática y demás. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos íntimamente que la evaluación tiene que ver con una vigilancia sofisticada, si ustedes me permiten. Hay cierto control que nosotros hacemos a partir de eso. Hay cierta instancia de poder que se juega en este lugar. Y también es importante tener en cuenta qué es lo que nos fue pasando a nosotros, porque nosotros como docentes también estamos siendo evaluados en ese proceso y nuestras instituciones también tienen que hacer evaluaciones de nuestro desempeño profesional, ¿no? Entonces,
una de las cosas que me parece que son importantes a tener en cuenta es qué tipo de autorregulaciones se pueden hacer, qué tipo de reconocimiento de nosotros podemos hacer en este trabajo que ha tenido que desplazarse, vuelvo a decir. No es una educación a distancia, no es una educación virtual, ha sido un desplazamiento. Yo creo que ha sido un desplazamiento por las circunstancias y cada uno se fue adaptando desde un lugar diferente, ¿no? Lo que sí considero que la evaluación hoy tiene que ser pensada, y este quiebre que nos permite la pandemia, permítanme pensar que ha sido una oportunidad. Para mí la pandemia ha sido una oportunidad fantástica para repensarnos absolutamente. O sea, no había escapatoria, no había dónde ir, estábamos en casa, había que encerrarse a pensar. Y esa casa implicaba también nuestro cuerpo, ¿no? La identificación de quiénes éramos y qué tipo de proceso podíamos hacer con los otros a partir del que hacíamos con nosotros. Y allí creo que hay mucho para pensar en adelante, que tiene que ver con esta idea de acompañar al otro. ¿Cómo puedo acompañarlo al otro? ¿De qué manera puedo guiar su proceso? ¿De qué manera no me inmiscuyo, no necesariamente, sino que guío, acompaño, estoy al costado, no estoy ni adelante ni atrás empujando, estoy acompañando en esta cuestión del cuidado de su trayectoria? Ahora, hay una cuestión también que tiene que ver con que nosotros podemos pensar que las alternativas que la pandemia nos brindó estaban muy vinculadas también a la necesidad de esa familia de poder sostener ese estudiante en el vínculo pedagógico, y básicamente la evaluación fue el quiebre de eso. Porque para muchas familias, cuando llegaron los informes, en Argentina se están entregando los informes de finalización de año, supongo que en los otros países también, hay una instancia numérica, taxativa, que dice que hemos aprobado o no hemos aprobado, o que de alguna manera logramos cumplir con los objetivos que estaban pensados en la cátedra o no. No voy a mencionar lo que implica esto, la cantidad de trabajos prácticos, la cantidad de PDFs o Word que los chicos recibieron, sino básicamente en el vínculo. Voy a pensarlo en relación al vínculo, ¿no? Y allí hay una cuestión que tiene que ver fuertemente con qué tipo de registros hicimos de esos estudiantes, qué tipo de instrumentos pudimos utilizar. Las chicas mencionaban hoy los portafolios, lo que tenía que ver con herramientas puntuales de trabajo con estudiantes, no solamente con actividades, y acá hay que diferenciar muy bien un instrumento de evaluación de lo que son las actividades puestas en juego. ¿Y cuántos de nosotros, está ahí el tiempo? Sí. Bien, ¿y cuántos de nosotros explicitamos esos criterios al iniciar? ¿No? Creo que, bueno, tenía un poco más de cosas, pero bueno, siempre pasa con esto que uno tiene poco tiempo y está bien que también tenga ese poco tiempo para que queden las incógnitas. Quiero terminar solamente con esto. Para el desarrollo de lo que nosotros llevamos a cabo en la provincia y de lo que se pudo lograr y de lo que también se está haciendo en la universidad en este momento, el proceso de la evaluación formativa en el grado de la retroalimentación y la autorregulación ha implicado un reconocimiento del ensamble pedagógico de una manera muy distinta. Por supuesto que son incipientes los procesos y se han visto bueno, muy tensionados por la situación, pero desde ese lugar la autorregulación nos ayudó mucho a pensar y a pensarnos, ¿no?, en un sistema diferente. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, Marcela, por tu excelente conferencia con nosotros esta mañana. Bueno, ahora ya para ir cerrando la última conferencia, le corresponde, a él le gusta que le digan psicólogo José Enrique Álvarez Alcántara. Quiero comentar antes de presentarlo que de un extensísimo currículum ahí que ostenta cerca de 100 carillas. Conocí a Enrique hace unos 22 años atrás, en Cuernavaca, Morelos, en la Universidad Autónoma de Morelos, ¿tú me corriges? Sí. En un congreso de educación especial, y yo estaba recién iniciando estos temas y entraba por este lado, no le entraba a la parte pedagógica, pero después de escuchar a Enrique en una conferencia, en realidad quedé absolutamente convencido. Es una de las personas que he conocido en mi vida con mayor fortaleza para enfrentar la vida, y ojalá algún día ustedes puedan tener acceso a un video autobiográfico que él tiene, que en ese tiempo eran los
cassette de los videos, nos regaló a los que estuvimos allí. Pero también me llamó mucho la atención la fortaleza. Antes él hablaba de su silla de ruedas, pero cuando yo lo vi, estuvimos compartiendo, no la necesitaba, tenía una fortaleza tan grande que no era necesario que la llevara, bastaba con que estuviera ahí. Creo que Enrique es un ejemplo de lucha constante por el reconocimiento a la diversidad vivencial y teórica también, obviamente. Así es que va a ser un agrado compartir su conferencia. Enrique, te doy la bienvenida aquí a tu casa de estudio en la Universidad de la Frontera y muchas gracias por haber aceptado, igual que todos los demás, de manera gratuita antes de Navidad, como decía el doctor Joel Parra. El público es suyo, señor. Pues bien, debo primero agradecer la generosa invitación que me hicieron y quiero comenzar a rajatabla porque si no el tiempo es oro y la tiranía de Cronos es mayor. La noción de evaluación no va a ser una exposición oral, no va a ser con presentación por las razones que ya irán viendo. La noción de evaluación es una noción lastimosamente ambigua, confusa o anfibológica. Porque quizá valdría preguntarnos, evaluar, ¿quién es el que evalúa? 2, ¿a quién evalúa? 3, ¿para qué lo evalúa? 4, ¿qué es lo que le evalúa? 5, ¿cómo lo evalúa? 6, ¿con qué lo evalúa? Y los fines de la evaluación. Parece que vivimos la era de la evaluación desde hace buen tiempo y el filósofo, educador, escritor Ivan Illich, desde antes de escribir La educación desescolarizada, ya hablaba de esta idea de la evaluación y las evidencias. Para ello me quiero servir primero de un libro que muchísimos conocen, El hombre que calculaba, de un árabe Melba Tahan, que narra la historia de un personaje de nombre Beremis, un calculador espontáneo persa que iba, como todos los musulmanes, a la Meca alguna vez en su vida, y de ida iba en el camello de un conocido que ahí en el camino le dio el aventón, el raid. Y en el camello iban y de pronto encontró a 3 hermanos discutiendo porque su padre se murió. Y les dejó en herencia un hato de 35 camellos. Al ver la discusión tan acalorada, Beremi se bajó del camello y le preguntó, ¿qué pasa? Dice, bueno, es que mi padre murió y nos dejó un hato de herencia de 35 camellos. Pero puso 3 condiciones. A mí, por ser el mayor, me toca el 50% de los camellos, o la mitad, un medio, fracciones, para ver fracciones en la escuela. A mi hermano, que sigue de mí, le dijo, pues le toca un tercio de los 35 camellos, y al menor le tocará un noveno. Pero resulta que no podemos porque tenemos 35 camellos y cuando queremos dividir 35 entre 2, que me toca la mitad, no da, o me tocan 18 y los demás protestan porque ya les robé medio camello, o me dan 17 y yo protesto porque me robaron medio camello. Beremis dijo, esto tiene una solución muy, muy fácil, miren, para que vean, mi amigo que es tan generoso les va a regalar su camello. Y ya no tienen en el hato 35 camellos, tienen 36. Deben ser generosos con mi amigo porque él es generoso. Y así lo hace. Dice, si ustedes dividen 36 camellos entre 2, les toca da 18. Y usted no podrá estar en desacuerdo porque le di más de lo que le dio su padre. Medio camello más. Y va con el segundo, le dice, y a usted le toca un tercio. Si usted divide 36 entre 3, le tocan 12. De no haberle regalado el camello a mi amigo,
usted tendría 11 y algo de camello. Sale ganando. Y al menor le dice, ¿y usted? Le tocan 4 gracias a mi distribución. Que la de su padre era imprecisa. Los 3 quedaron satisfechos y se repartieron los camellos y sumaron 12. Bueno, los números de cada uno y les dio 35 camellos y le sobró uno, el del amigo. Pero además ya le sobraba otro camello y dice, bueno, como he resuelto bien, si ustedes suman 12 más 18 son 30 y 4, 34 camellos. Todos tuvieron más y de los 35 todavía sobró uno. Es decir, les tracaleó, les transó, les eliminó un camello. Y dijo, como mi amigo fue generoso, regálenle el camello que sobra. Yo siempre me pregunté, ¿el hombre que calculaba ya sabía el resultado? Yo creo que sí. Entonces me pregunté, ¿para qué carajos le agregó un camello? Porque los ignorantes necesitan evidencias. Y los hermanos necesitaban la evidencia de que nadie los estaba transando. La categoría de evidencia es una categoría que en educación es crucial porque dicen, dame las evidencias, se inventan un portafolio de evidencias. Qué curioso, ahora estamos cubriendo las expectativas de los otros con la evaluación. ¿Para qué? Para que el otro diga si cumplió los requisitos. Es una idea que aparece desde Alfred Binet cuando inventa su famoso test para medir la inteligencia. Él no quería medir la inteligencia, quería medir qué alumnos sí la iban a hacer en la escuela y qué alumnos no la iban a hacer en la escuela. Es curioso porque la evaluación de Binet empieza con el sistema educativo y termina en psicología. Esa es una segunda cuestión de la evaluación. ¿Quién evalúa? ¿Un psicólogo? ¿Un neurólogo? ¿Un psiquiatra? Evalúa con los criterios de la norma APA oficial para América Latina, aunque la oficial sea la Organización de Naciones Unidas a través de la OMS o de la UNESCO o de UNICEF. No, con los criterios APA publicamos, evaluamos, escribimos y evidenciamos. ¿Para qué? Para que los otros estén de acuerdo en que ese niño es autista, tiene síndrome de Down, por lo tanto tiene un déficit intelectual, es ciego, es sordo, etcétera. ¿Existen esos síndromes? Sí, sí existen. El problema es que el sistema educativo abdicó de su responsabilidad y se negó a recibir a estos niños. Y al no recibirlos, el sistema de salud los recibió. Y dijeron, es que inventaron un modelo clínico médico. Pues no, no lo inventaron, los papás estaban buscando dónde ir. Yo soy sobreviviente de la última epidemia masiva de polio y sarampión. 70 de cada 100 murieron. Yo sobreviví. ¿Por qué? No lo sé. No había vacuna. No me vacunaron. Y sobreviví. A la vuelta del tiempo, el primer nombre que me pusieron fue impedido. Después inválido. Después minusválido, después incapacitado. En mi cartilla del Servicio Militar Nacional dice inútil a la patria. Soy inútil, impedido, discapacitado, minusválido, paralítico, parapléjico. Sí, sí lo soy. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nos aparece otra categoría que de no haber venido los españoles y portugueses, hubieran llegado otros. Pero después de que conquistaron militarmente, trataron de conquistar espiritualmente. Y eso implicaba negar al otro, negar las lenguas originarias, léase los mapuches, negar los pueblos originarios. Otra vez mapuches, hablo de mapuches porque les son conocidos a ustedes, pero podría hablar de los incas, mayas, quechuas, aymaras, mixtecos, zapotecos, etcétera. Mames, cachiqueles. Para que todos seamos iguales, todos tienen que aprender español y el español se volvió una lengua obligatoria. Y ay de aquel que reprobara español, reprobaba la escuela. Exceptuando Brasil, porque en Brasil
fueron conquistados por los portugueses. Es decir, el proceso de negación y de exclusión antecede al famoso sueño de la inclusión, educación inclusiva, inclusión educativa, inclusión laboral, y una vez que me preguntó la directora de educación especial, le digo, a ver, ¿quién me va a incluir a mí? ¿Tú? ¿A dónde me vas a incluir? ¿A la Coca-Cola y al Viceroy? Mejor déjame donde estoy. ¿Con qué autoridad moral me incluyes tú a mí? Sin preguntarme a mí si quiero incluirme en tu mugrero. Yo creo que lo mínimo que merezco es respeto. Entonces la evaluación implicaba ser ubicada en estos entornos. ¿Para qué evalúo? Primer posibilidad, para que el alumno entre a la escuela, o el trabajador entre al empleo, o el estudiante universitario ingresa a una universidad. Hago exámenes de ingreso, exámenes de permanencia, exámenes de promoción, exámenes de posgrado, de postdoctorado, todo lo examino. ¿Y quién examina al examinador? ¿Quién evalúa a los evaluadores de la OCDE para ver la calidad? Nadie. ¿Quién evalúa las evaluaciones de los evaluadores? Nadie. Entonces parece ser que la categoría de evaluación merece ser revisada. Para seguir, voy a seguir con puros ejemplos. Hubo un caso de un muchacho cuadripléjico, espástico, atetóxico, no hablaba, por razones obvias, problemas articulatorios, y además no podía ejecutar. Le quisieron hacer una prueba, el diagnóstico original era parálisis cerebral infantil, y dijeron, vamos a evaluar sus competencias lingüísticas y prácticas con un test de inteligencia. Pero si no habla, ¿cómo van a evaluar su habilidad lingüística? Y si no ejecuta la motriz. Entonces dijeron, tiene doble atipicidad, parálisis cerebral y déficit intelectual. A la persona que la evaluó le pregunté, ¿por qué tiene doble atipicidad? Ya me explica, le digo, lo que yo creo es que tú lo que tienes es NPI. Y me dice NPI, ni la más pinche idea de lo que estás haciendo. Es decir, ¿para qué quiero evaluar a ese muchacho? Para decir que es deficiente mental y además paralítico cerebral y además entonces doble atipicidad. ¿A qué escuela meto a un doble atípico? Lo meto a neuromotores, lo meto a intelectuales, porque las escuelas originalmente eran por áreas taxonómicas. Hay de aquel que viviera a 100 kilómetros de la escuela especializada en ciegos. Los sistemas de educación especial, por definición, fueron excluyentes, porque crearon sistemas de segregación para las personas. Después un gobernador de acá me dijo, el condenado, que lo que él se daba cuenta es que yo era una persona con capacidades diferentes. Y entonces le dije, ¿quién las tiene diferentes, güey? ¿Tú o yo? ¿O quién las tiene iguales? ¿O quién las tiene diferentes con respecto a quién? ¿Quién pone los parámetros de la diferencia? ¿Tú o yo? Porque si soy yo, tú eres la persona con capacidades diferentes. Si eres tú, soy yo. Pero como todos somos diferentes, entonces resulta que tu apreciación es incorrecta. Otro muchacho que no sabía hablar con parálisis cerebral, no es que no supiera, no podía. En todas las pruebas daba deficiencia mental. Ninguna prueba dice utiliza la pluma que traes aquí enfrente. Utiliza el test, utiliza la prueba, utiliza la... Le digo, ¿qué es esto? ¿Es un peine? Si quieres decirme que sí, cierras 2 veces los ojos. Si me quieres decir que no, lo cierras una vez. ¿Entendiste? Y cierra 2 veces los ojos. Digo, carajo, entonces el que no sabe evaluar es el que reduce a un instrumento la estrategia de evaluación. Tercer ejemplo, un alumno de secundaria ciego es evaluado por su maestro de geografía y están viendo ciencias naturales, eclipses, eclipse total o anular de sol, eclipse parcial de luna, etcétera.
Y de pronto se hace una pregunta que me parece muy interesante. ¿Y cómo evalúa al puerco ciego? Perdón por las expresiones, es un estilo de hablar. ¿Cómo evalúa al ciego? Dice, ya sé, el que no haga el examen, pues total, hago un recorte curricular. Acá le decimos reporte curriculero, porque lo que hacen es recortar y excluir. Entonces, ¿qué es lo que hacen con el alumno? No lo evalúa. Porque a la hora de preguntarle, ¿por qué no lo va a evaluar? A ver, ¿cómo me va a explicar eclipse total de sol? Todo se vuelve oscuro. Pues para él todo ha sido oscuro toda su vida. Es ciego de nacimiento. Y alza la mano el ciego y le voltea al maestro y le dice, sí. Dice, ¿sabe usted que cuando hay eclipse total de sol baja la temperatura del ambiente? Porque el sol también da calor. ¿Y sabía usted que el eclipse total de sol, cuando se produce una noche tan breve que no deja tiempo para el amor? ¿Y sabía usted que cuando hay eclipse total de sol, los animales se comportan de manera distinta, incluyéndolo a usted? Porque creen que es de noche y no de día. Maestro, entienda usted que yo entiendo de otro modo lo que usted entiende a su manera, pero los dos entendemos lo mismo. Un maestro de secundaria que daba física me daba la materia y me decía, a ver, velocidad instantánea. Si una piedra va a caer del cerro porque se desgaja, cae en tu carro y vas a tal velocidad. Le dije, no entiendo, maestro. Dice, ya lo entenderás cuando seas grande. Así entenderás la ley de Hooke. En condiciones normales, la elasticidad perfecta de los cuerpos es directamente proporcional a las cargas que lo producen. Me lo aprendí de memoria. Pasé la materia. También uno hace trampas. ¿Memorizar es acertado? Claro que sí. Así el alumno se evita un sistema de evaluación excluyente y segregador. Pero cuando se dio el terremoto de 1985 en México, vio una señora que perdió al esposo, a los 3 hijos, el perro, el gato, el perico, la casa y el trabajo, porque todo se cayó. Y la señora quedó en estado catatónico. ¿Existe la catatonia? Sí, sí existe. Lo que pasa es que hay que diferenciar los fines educativos de los fines clínicos. No es que uno sea negativo y el otro positivo, es que depende de la intención y de la institución se toma la decisión de qué y quién, cómo y con qué. Cuando la vi catatónica, dije, ya entendí lo que me dijo el maestro de secundaria. Cuando seas grande lo vas a entender. En condiciones normales de presión emocional y psicológica, la estabilidad psicológica de la persona es directamente proporcional a las cargas que lo producen. Gracias, Robert Hooke. Eso se llama transferencia de lo aprendido a nuevas circunstancias. Esa flexibilidad no la tienen las evaluaciones. Pongo un último ejemplo. En nuestra Universidad del Estado de Morelos, una alumna que era ciega con síndrome de Down de nacimiento quería estudiar la licenciatura como intérprete de piano. Ella no había cursado la primaria más que en Instituto Nacional de Educación de Adultos, la secundaria también, la prepa en un sistema abierto en más de 30 años. El examen de ingreso no está en braille. Pues tuvimos que hacer el examen en braille para que la alumna entrara. El tiempo que dan para el examen es de 3 horas, pero no es lo mismo leer con los dedos en braille que leer con los ojos un texto escrito. No basta con darle el mismo tiempo porque las condiciones son iguales para personas desiguales, también son excluyentes. Esta alumna necesitaba más tiempo y apoyo para que le reinterpretaran, porque además teniendo síndrome de Down, leer en braille le implicaba dificultades cognitivas. Entonces nosotros hemos acudido a un concepto dual que maneja la convención. Ajustes razonables para la evaluación y apoyos para la evaluación. Si el alumno es sordo de nacimiento y no habla el castellano, ¿cómo le hago un examen en castellano? Si su lengua originaria es en lengua de señas, suponiendo que sea competente en uso de lengua de señas mexicana, brasileña, colombiana, chilena, la que gusten. Yo tengo que poner intérpretes de lenguas de señas. Es obligación de la escuela y del Estado.
porque el problema de las barreras es el problema que deben resolver los gobiernos, los estados y las instituciones. Barreras arquitectónicas, ya las mencionaron, barreras lingüísticas y comunicacionales. ¿Cómo le hacen con los mapuches? ¿O que nada más es ciegos, sordos y ciegos de nacimiento que leen en sistema bimanual o que leen en sistema LORM? ¿Cómo le hacen? Si no soy flexible, si no tengo sistemas de apoyo, si no tengo lo que se llama ajustes razonables, entonces lo que estoy tratando de diseñar es una nueva herramienta que vuelva esclavos a las personas de estas cosas. Creo que me quedan como 2 minutos, voy a tratar de cerrar, porque como decía el poeta Efraín Huerta, si no me detengo me alcanzo. El problema es, efectivamente, cuando hablamos de evaluación, responder a esas preguntas. ¿Qué quiero evaluar? ¿Las etiquetas son necesarias? Pueden serlo o no, depende del interés del evaluador. Si yo quiero saber si un niño ciego, ¿sí?, tiene depresión y quiero atenderlo en la depresión, pues lo atiendo en la depresión y lo mando al apoyo institucional correspondiente. No le digo a la escuela, atiende su depresión. Pero me queda claro que si el niño tiene depresión por la razón que sea, ¿le va a afectar su vida académica? Claro que sí, le va a afectar. ¿Cómo no? Y más ahora los jóvenes que cuando salen de la universidad, no tengo nada que contarles a los chilenos. Los jóvenes todos los días protestan porque cuando salen de la escuela le dicen, ahora ya no te basta la licenciatura, necesitas una maestría. Y después, no, ahora necesitas el doctorado. Y luego no consiguen chamba, trabajo. Es decir, y hablemos de pandemia COVID-19, porque no solamente es el encierro, es el miedo a morir, es el miedo a contagiar al otro. Por mi culpa se contagió mi madre, por mi culpa murió tal persona y nos volvemos en jueces y verdugos. Es que por culpa de el que no trae cubrebocas, todos nos estamos contagiando. La verdad es que tenemos ansiedad, angustia, miedo y quizá valga la pena entonces reconocer que lo que hay que cuestionar es evaluar para qué. ¿Cuándo evaluar? No si evaluación inicial, sumativa y final, porque esa es acreditación. Tengo que demostrar con evidencias que ese alumno pasa de un grado a otro o de una carrera obtiene su título y su cédula. Pero el problema de la evaluación creo que trasciende a ello. Debe ser un referente para que la persona, como decía Marcela Mangione, ¿sí?, en sistemas de autorregulación, sea capaz de decir, voy bien o me regreso. Sea capaz de manejar lo que ahora los neuropsicólogos manejamos pomposamente como el terminejo ese de funciones ejecutivas y que ya se manejaban como los sistemas de autorregulación y de autoconciencia. Para no irme de filo, hasta aquí dejo para preguntas, comentarios, respuestas y gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu muy buena conferencia. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Lo que pasa es que estaba pensando maliciosamente entre mí, Windys. ¿Te imaginas tú cuánta gente quisiera tenerlos a ustedes en este momento en un congreso? Ya, y yo sé que ustedes son muy sencillos, pero uno que los conoce con sus currículum, con su trayectoria, es un honor para la Universidad de la Frontera que estén aquí, de verdad un tremendo honor, Marcela, Windy, Inés y Enrique. Y el sueño sigue siempre estando entre nosotros. A ver si un día nos podemos juntar todos aquí al calor del frío del sol de Temuco, cerca de los volcanes y los ríos y todos los que se quieran sumar. Vamos a trabajar por ello. No es necesario el recurso económico, todo no es dinero. Y también, si uno le pone espíritu, las cosas funcionan como está haciendo ahora. Así que una vez más, un agradecimiento a ustedes 4 por esta excelente participación y por la brillantez de sus carreras que han hecho por el bien de la educación en Latinoamérica. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Joel. Sí, señor. ¿A quién le pregunta usted? A la colega Marcela.
Marcela. Bien. Muy bien. Bueno, estimada Marcela, en contexto de las priorizaciones que los ministerios de educación implementaron este año, a los cuales usted se refirió en algún momento, ¿qué espacio de autorregulación docente ve usted que existe en ese contexto y los profes puedan aprovechar? Bueno, en principio vuelvo con esto y que también mencionaba el colega Enrique, ¿no? Él tiene autoridad suficiente para decir todo lo que dijo, lo cual celebro, porque ciertamente muchos de nosotros también pensamos esto. Y con tu pregunta, Joel, lo que se pone en situación es qué nos pasó a nosotros, ¿no? Con el sistema. Porque así como nosotros tenemos que poner en evidencia, o intentamos poner en evidencia algunas cuestiones que tienen que ver con el estudiante, también nosotros quedamos en evidencia, valga esa redundancia, y tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. Con la priorización, el planteo, en realidad hay que discutir mucho, porque uno podría quedar atrapado en esto de que lo que prioriza recorta, y lo que recorta no se enseña, y lo que no se enseña no valida, ¿no? Y acá me haría otra pregunta, un poco respondiéndote, ¿cómo puede la evaluación definir un fracaso o un éxito de un otro, de ese otro que es distinto de mí, de ese otro que es estudiante? Y si yo priorizo, hay que ver también cuál es el concepto de priorizar, de ponerlo más relevante, de hacerlo de otro modo. Bueno, creo que ahí los estados de todos nuestros países tendrían que ver de qué manera también se entiende esa priorización, ¿no? ¿Qué lugar se le da a la priorización? Por eso es tan importante lo que yo les mencionaba respecto de que la autorregulación genera otro estado de situación, genera un compromiso ciudadano mucho más fuerte. Bien, muchas gracias. Fabián. Sí, por acá, doctor Nelson. Doctor Enrique, muchas gracias por su presentación. Ha causado un gran movimiento de las teclas de nuestros participantes en el chat. Muchas intervenciones al respecto. Una de sus frases que causó también gran expectación fue esta que decía: ¿quién evalúa a los evaluadores? En ese sentido, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué se da esta situación? ¿Hay alguna dificultad en el sistema? Nos gustaría escucharlo. Tengo la impresión de que la educación ha sido sustraída de la economía. Mientras los ministerios de Hacienda o de Economía decidan cuánto presupuesto tiene la educación, qué criterios debe cumplir, bajo qué parámetros debe demostrar y comprobar, estamos clavados. ¿Por qué? Porque no han entendido que el sistema educativo no es una empresa. Es un sistema que permite la continuidad social y cultural de los aportes que hemos creado para vivir mejor. Si resulta que para que una universidad cualquiera abra una licenciatura, demuestra tener 30 estudiantes en esa licenciatura, pero tiene 21, ya no hay presupuesto. Los 21 pierden ese derecho a la educación. Eso pasaba en educación especial con los famosos techos financieros. Para que yo te abra una escuela de trastornos neuromotores, debes tener 30 alumnos. Y si hay 20, que se mueran. Me parece que el problema de la evaluación viene impuesto desde esa lógica. ¿Quién puede entrar y quién puede salir? Pues ¿quién decide quién puede entrar y quién puede salir? Cuando Binet, Alfred, y sobre todo el jefe de la psiquiatría moderna, Philip Pinel, empezaron a diferenciar los educables de los entrenables, de los custodiables. Hablo del siglo XVIII. Todavía se utiliza en sistemas de educación especial. ¿Qué niño es de custodia o qué niño es entrenable? El modelo de hace 2 siglos. Me parece que el problema de la evaluación, cuando planteamos irónicamente quién evalúa al evaluador, es porque además estos se han privatizado. Ahora, para garantizar la objetividad y la neutralidad ideológica de los evaluadores, se contrata empresas evaluadoras. Pero ¿quién evalúa la empresa? El gobierno.
¿Y quién le da la capacidad al gobierno? Pues los recursos que va a invertir. Me parece que el problema de la evaluación de los evaluadores viene desde ese nivel. ¿Quién regula en Chile, Argentina, México, Brasil, etcétera, el presupuesto de la educación? ¿Cuánto gana un maestro y cuánto gana un diputado? No me quiero meter en esos linderos, pero no cabe duda que el problema es político-económico de origen. Ahora bien, la otra confusión es que confundimos y psicologizamos el problema educativo y hay que despatologizar y despsicologizar el hecho educativo. Mientras no reconozcamos que el maestro es el responsable de la educación y que merece ese respeto, no reconoceremos que los demás somos su apoyo del maestro. El psicólogo, el especialista, el fonoaudiólogo, quien sea, es ayuda para el docente. Ahora esto se ha roto por el esquema de la pandemia. Entonces resulta que ahora, dijera Marcela, tengo que ser mamá, apoyo pedagógico, aparte maestra. Mi casa tiene que ser escuela, aula, salón, además tengo que cocinar, sacar a los perros, atender al marido, porque también hay afectos y ganitas. Es decir, hay muchas cosas más, pero Marcela tiene un doctorado. Hay comunidades donde la gente no tiene la capacidad para estar dando ese apoyo pedagógico. Entonces, debemos, creo que más que evaluar, orientar el trabajo hacia la comunidad y hacia la familia. Y más que evaluarla, aportarle los elementos para que decidan qué quieren aprender, pero además cómo apoyar al alumno para que sí aprenda eso significativamente. Cierro con este ejemplo. Una niña en Chilpancingo, Guerrero, le pregunté, ¿por qué vienes a la escuela? Y me dijo, para ser alguien en la vida. Y le digo, ¿los que no van a la escuela son nadie en la vida? Dice, bueno, eso me dijo mi papá. Yo es niño, ¿y tú por qué vienes? Para ser más que mi papá. Pues mira, tú no tienes la culpa de ser tan imbécil como tu papá para satisfacer sus necesidades de él. Ahora eres el pípila. El pípila en México era el que cargaba una losa en la espalda para que le dispararan los españoles y quemara una puerta de la Lóndiga de Granaditas para que entraran los independentistas. Pues así parece el niño pípila, carga los deseos de la madre, del padre, de los maestros, de la escuela, del Estado, de la Constitución. Y si acaso los suyos quedan excluidos. Entonces me parece que por ahí va la idea de, por eso no se evalúa, tenemos que repensar la educación como eje central de la política pública, lo mismo que salud y no hacienda o economía. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Maestro Nelson, me corresponde hacerle la siguiente pregunta a Marcela. Marcela, considerando la situación en que la docencia se dio este año 2020 y cómo eventualmente podría darse el próximo año 2021, ¿podría usted comentarnos si es que conoce por ahí alguna estrategia de evaluación diferenciada virtual, ojalá que se pudiese utilizar para trabajar en este contexto? Yo creo que en realidad bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Todos estamos a la espera de esta incertidumbre y bueno, también es lo mejor que nos podría pasar desde otro lugar. Insisto, hay gente que le ha sido muy complicada pensar los términos educativos, bueno, los términos sociales en la pandemia y a otros le ha generado un disparar a procesos, a herramientas, a muchas cosas. Yo creo que, no sé si necesitamos, lo escucho a Enrique y quisiera tener tu edad, Enrique, quisiera tener tus modos, decir, bueno, ya pateo el tablero, ¿no? Es un modo de poner en jaque, yo creo que la mejor herramienta, Joel, te contesto eso, la mejor herramienta es poder pensar, poder tener una alternativa crítica a los modelos que tenemos. Ahí Enrique decía, bueno, yo soy una madre que está formada y que puedo acompañar a mi hijo en esto, pero pienso mucho en esos padres que no pudieron acompañar, sabiendo que es circunstancial, que la pandemia es un año, un tiempo, no sé cuánto, mucho más, pero la verdad es que lo que tiene que poner en situación es que es una circunstancia que nos tiene que permitir poder pensar alternativas, poder pensar al alrededor de lo que está, poder mejorar lo que nos dio el sistema y poder poner en crisis también ese sistema.
Las herramientas pueden ser muchas. Lo que hay que ver acá es cuál es la instancia crítica a la que digamos, cómo lo interpelo. Si puede un portafolio servirme, sí. Puede servirme una prueba oral, puede servirme, no sé, a que hagan trabajos prácticos y que puedan, por ejemplo, vincularse mucho más con la oralidad, con la comunicación. Sí, el tema es acá tener en cuenta quién es el otro. ¿A quién estoy evaluando? ¿Qué estoy garantizando? ¿Estoy garantizando que aprendan o estoy garantizando que el currículum se formalice? ¿No? Si el currículum se formaliza, yo estoy cubierta. Y en realidad no se trata de eso. Se trata de ese otro que tiene que aprender. Coca-Cola voy a tomar hoy día. Y me parece que ahí es donde radica el nivel de las herramientas. En estos documentos que voy a compartirles, que después ustedes podrán subirlos también a la página, hay justamente muchos instrumentos que son posibles de pensar, de todos los que fue mencionando Windy también esta mañana, cada uno con una instancia propia de trabajo. Pero me parece que fuertemente apoyo mucho esto que dice Enrique. Bueno, ¿para qué queremos eso? ¿Qué es lo que nos garantiza eso? ¿Eso nos garantiza alumnos más pensantes, más críticos, más activos, más creativos? ¿O en realidad estamos reproduciendo un sistema, ¿no? ¿Qué es lo que nos garantiza y cómo nos deja a nosotros tranquilos? Si nos deja a nosotros tranquilos, me parece que habría que repensarlo. Repensar los instrumentos y los modos, porque ahí solo estaríamos garantizando la reproducción del sistema. Y acá lo que hay que hacer es ponerlo en crisis, interpelarlo y generar una alternativa diferente. De todos modos puedo alcanzarte algunas herramientas y siempre pensarlas desde el pensamiento crítico. Fantástico, muy bien, muchas gracias Marcela, quedamos atentos entonces a aquello para compartirlo a través de nuestra página. Fabián. Bien, queremos darle las gracias a los dos participantes en esta última excelente ponencia, tanto a Marcela como a Enrique, también a todos ustedes por haber participado. Yo quisiera poner dos ejemplos antes de cerrar el seminario que lo va a hacer el doctor Joel Parra. En un colegio de Chile, a un niño le pregunto, ¿dónde está la luna? ¿Y dónde está al norte, señor? Me dice. La luna está al norte. Y yo me quedo preguntando, ¿por qué la luna está al norte? Y luego me explica por qué. Me lleva un mapa que está colgado en la pared. Y Chile, y el lugar donde él está, que en ese tiempo es La Serena, está en este lugar. Y si miro hacia el mapa, indica el norte, arriba está Arica, y más arriba, bueno, me encuentro con Perú, Brasil, ya, y sigo al norte. Entonces dice, bueno, siga usted derecho hacia arriba y encontrará la luna. O sea, la luna está al norte. ¿Por qué quiero contarles esto? Porque muchas de las situaciones de evaluación educacional suponen que los niños son capaces de hacer algunas transcripciones psicológicas en su mente y entender lo que usted está haciendo. Y aquí en Chile, como la nota máxima es un 7, entonces tú le puedes hacer una pregunta, una prueba de 7 preguntas, cada una un punto, y si tiene las 7 buenas, tiene la máxima nota, y le puede preguntar por distintas ciudades respecto a dónde él está, si están al norte, al sur, al norte o al sur. 7 preguntas, a todas les va a contestar que bien, y tú dices bien. Él sabe la orientación norte-sur, tiene un 7. Luego lo sacas de la sala de clase, lo pones en el patio y le dices, camina al norte. O camina hacia el sur. Y no sabe dónde ir. Entonces aquí hay un tema que es el conocimiento declarativo o el conocimiento vivencial. Y yo creo que la educación diferenciada tiene que dejar el conocimiento declarativo para algo posterior, y el conocimiento vivencial debe ser primero. Porque de esa manera voy a recoger más la diversidad. La segunda cosa tiene que ver con lo económico que planteaba Enrique. Fíjate, Enrique, que aquí en nuestra región, en los últimos 10 años, el presupuesto en educación ha subido en unos 10.000 millones de pesos chilenos aproximadamente, acaso no mucho más que eso. Pese a haber crecido el presupuesto económico, en eso los resultados generales de la educación en la región se han mantenido.
Entonces la pregunta es, ¿los problemas son realmente económicos o son metodológicos? Y para todos mis colegas universitarios que hay aquí, incluido el profesor Joel Parra y el profesor Fabián Muñoz, creo que las universidades tenemos una deuda en la formación de profesores porque estamos demasiado centrados en lo declarativo y no estamos centrándonos en nuestro trabajo en lo vivencial. Desde ese punto de vista creo que tenemos mucho que discutir. Ha sido un agrado enorme tenerles esta mañana y obviamente para nosotros ha sido un acierto haber pensado en ustedes. Gracias por haber venido a nuestras casas y gracias por habernos aceptado en sus casas. Esperamos el año que viene, si Dios nos da vida, invitarle a algunas otras conversaciones de este tipo. Esta de hoy fue una de las equivocaciones más grandes que hemos cometido, yo sobre todo, en realidad yo nomás porque los demás me siguieron en esto. ¿A quién se le ocurre hacer un seminario el día lunes a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana de México? A alguien que no está pensando bien nada más por la pandemia, así que pido mis disculpas. Estoy seguro que si lo hubiésemos hecho un poco más tarde habríamos tenido miles de personas, como fueron los otros seminarios donde llegamos a tener 4.000 y tantos. Pero no importa la cantidad, importa la calidad, y la calidad de lo que aquí hubo fue fabuloso. Muchísimas gracias. Yo he mirado ahí a Macarena todo el rato sentada viendo, no se perdió nada de la charla. Le agradezco mucho esa generosidad, bueno, y a todos en realidad, ¿ya? Y espero que el año que viene la Universidad de la Frontera pueda seguir con el apoyo de ustedes y la difusión de ustedes organizando esos seminarios. No olvide, por favor, de llenar el formulario porque con ese formulario le podemos enviar esto. Ahora voy a dar unos 2 minutos a cada uno de nuestros conferencistas para que se despidan del público. Partimos con Windys. Bien, siempre es un momento muy importante para aprender para todos nosotros. Porque cuando nosotros tenemos oportunidad de escucharnos nuestros colegas de otros países, claro que nuestra formación personal y también profesional, nuestro pensamiento también se expande y se enriquece. Por tanto, gostaria de dejar aquí a lembrança para todos nós, que ninguno de nós tiene todas las respuestas. Nós temos muchas preguntas, como mi colega Enrique, muy bueno su fala, y también Marcela. Como todos nós estamos asumindo aquí, nós temos muchas preguntas en la complejidad de todo lo proceso, no solamente de evaluación, mas también de escolarización. La escuela tiene que ser repensada. Me lembro agora, me recuerdo de nuestro colega Carlos Calvo, que habla de desescolarización. E também, em lo passado, a SNU de Inglaterra, com Summerhill, o José Pacheco, em Portugal, com a Escola de la Ponte. Tanto de tienes muchas questões. Nosotros mesmos, siendo académicos, no tenemos todas las respuestas. Nós temos nuestro pensamiento para contribuir. Muchas gracias por nuevamente estar aquí no Seminario de Chile, de UFRO. Só tengo mesmo a agradecer y decir que yo aprendí mucho hoy. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias. Marcela, tus 2 minutos para despedirte de tu audiencia. Bueno, yo, la audiencia son ustedes, son los colegas, son los amigos, los compañeros de una lucha que toda Latinoamérica tiene hace mucho tiempo, ¿no? La descolonización y la desinstitucionalización también. Agradecerte, Nelson, agradecerle a Fabián, a Joel, a Fabricio, obviamente, que fue quien nos conectara, y fue un placer compartir con Wendy, con Inés, con Enrique,
Son pocos espacios, son pocos tiempos también, ¿no? Para poder brindarnos en compartir experiencias. Pero son muy enriquecedoras, no importa que haya sido tan temprano, Nelson, no te amargues por eso, creo que tiene que ver con que estemos dispuestos, con que haya un pensamiento crítico, con que podamos sostenerlo desde nuestras propias experiencias, no solo desde los relatos teóricos, y que de alguna manera podamos acompañarnos también más allá de todas las fronteras. Así que muchísimas gracias a ustedes por hacerme parte de esta propuesta. A disposición, por supuesto, para todos, incluso si quieren seguir profundizando trabajos, a disposición para los colegas de todos los países. Muchas gracias, Marcela, por tu generosidad. Inés, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Inés, tus 2 minutos para despedirte de tu audiencia. Muchas gracias, Nada, Inés. ¿Qué horas muy son allí en breve. España ya? ¿Qué horas tienes allá ahora? Nada, a las 5:30. 5:30, hora del té casi. Bueno. Sí, ya. Nada, me gustaría, bueno, me uno un poco a mis colegas a la hora de agradecer esta oportunidad para reflexionar. Creo que me llevo bastantes preguntas y bastantes reflexiones para seguir pensando cómo hacer mejor nuestro trabajo y cómo ayudar a los demás, ¿no? A que sigan avanzando. Así que en ese sentido me gustaría muchísimo agradecer la oportunidad que se nos ha brindado para reflexionar juntos y construir juntos, bueno, este mar de dudas en el que estamos todos para encontrar, buscar quizá una solución no sea posible, ¿no? Pero sí alternativas. Muchísimas gracias, Inés, a ti por tu generosidad. Y saludos ahí a tu heredero nuevito, que debe estar esperando Gracias. a la mamá ahí para que esté a su lado. Muchas gracias, Inés. Sí. Estimado Enrique, sus 2 minutos de despido de su audiencia. ¿Qué puedo decir en 2 minutos? Gracias, muchas gracias, muy agradecido, decía Pedro Vargas. Muito obrigado, Windis Ferreira. Yo me lembro también, me recuerdo muchas cosas. Muy bueno. Primero quiero un comercial. Quien quiera ver el video del que habló Nelson Araneda, en YouTube puede teclear La vida pasada en limpio, Enrique Álvarez. Es un documental de 27 minutos, es un monólogo sobre esta historia de la discapacidad y otras especies. Segundo, quien quiera, hay un canal de YouTube que se llama La Comuna de la Palabra, donde ya tuve el privilegio de charlar con el doctor Nelson. Ya después iremos charlando algunos de nosotros sobre temas diversos. Si se suscriben a ese canal, sería genial. La Comuna de la Palabra. No se llama La Comuna de París porque sería muy descarado. Entonces se llamó La Comuna de la Palabra. Pero tiene más de ya casi 200 programas de entre 1 hora, hora y media sobre psicología, neuropsicología, poesía, literatura, música, etcétera. Y finalmente, esta pandemia no nos va a liquidar ni ninguna otra. Si hemos sido capaces de crear el mugrero que queremos cambiar, no tengo duda de ello. Seremos capaces de embellecerlo. No tenemos de otra, es nuestra oportunidad y nuestro destino. Si queremos vivir mejor, así sean las 3 de la mañana, las 6 de la mañana, tendremos que estar. Porque si no estamos, ya mejor morirse. Y para no morirse, hay que estar. Muchas gracias. Micrófono, don Nelson, su micrófono está apagado. Muchas gracias, Enrique, a ti por aceptar nuestra invitación y a cada uno de los conferencistas. Un abrazo muy grande. Yo me despido de todos ustedes y dejo al doctor Joel Parra para que cierre el seminario. Les enviaremos vuestras constancias cuando lleguen los correos de ustedes y además de eso, de marzo en adelante ya estarán sabiendo noticias con otras inquietudes que tengamos y les invitamos aquí a nuestras casas a un buen café y a conversar. Un abrazo grande y que Cunco cuide los corderos antes de Navidad. Que estén muy bien.
Muy bien, estimados colegas. Muchas gracias, don Nelson. Bueno, primero responderé algunas preguntas que he leído por ahí respecto a diversos temas del seminario. ¿Cuál es la página? La página es una que yo les he dejado constantemente en el chat. De hecho, en este minuto se la estoy dejando de nuevo. Ahí está, para todos. Esa es la página web del seminario que además a ustedes les llegó en el correo electrónico, ¿sí? En el correo electrónico que ustedes recibieron para inscribirse, es la misma página web, ¿ya? ¿Dónde se hace la solicitud de constancias? En la página que estoy proyectando, que es la que les acabo de dejar ahí en el chat. Presionan ustedes aquí este botoncito naranjo y se abre una nueva pestaña, una nueva ventana, donde está el formulario, donde les pedimos a ustedes que nos compartan vuestros datos para poder enviar entonces la constancia que don Nelson habló hace un momento. Algunos han pedido la grabación de este evento. Bueno, como ustedes verán en la página, hay un link ahí, YouTube Live del seminario. Ese es el link del canal de educación de la Universidad de la Frontera. Por lo tanto, eso va a quedar ahí. En algunos momentos más, después que finalicemos esta reunión, Zoom tiene que procesar el video, libera Zoom el video, luego hay que subirlo a este canal de YouTube. Por lo tanto, en algunas horas más, probablemente mañana, vamos a tener disponible en este canal que está ahí, va a quedar ahí, vamos a tener disponible el video y mañana también vamos a dejar el video acá mismo, en esta página del seminario, tal cual lo hemos hecho en el seminario 1, en el 2 y en el 3. Posteriormente dejamos acá el link para ir directo al video del seminario, por lo tanto ustedes ahí pueden repasar, pueden revisar de nuevo, ¿no?, todas las ponencias, las conferencias que han compartido con nosotros. Eso entonces en temas de consultas que nos habían planteado en el chat durante esta mañana. Bien, al cierre ya queremos agradecer a las personas que nos acompañaron al inicio de este seminario, a don Patricio Solano, si es que está por ahí. Muchas gracias, don Patricio, el director del servicio local Costa Araucanía. Agradecer también a nuestro jefe, como decía don Nelson, a nuestro jefecito, doctor José Salazar, que nos acompaña siempre en las aperturas de estos seminarios. Gracias por acompañarnos y apoyarnos también. Bueno, sin duda, agradecer una vez más a los 4 conferencistas que han estado con nosotros, a Inés, quien nos acompañó. Estos seminarios fueron latinoamericanos, ¿no? Así es que Inés nos permitió ampliar un poco ya a un concierto más iberoamericano desde España. Muchas gracias por esta conferencia. Agradecer a la profesora Windis Ferreira, muy obrigado por la su presentación, Windis. Gracias por su compañía también, por estar con nosotros una vez más. Y en la segunda tanda de este congreso, por cierto, a Marcela, nuestra colega de Allende los Andes, y por cierto a Enrique también, que estuvo con nosotros. Gracias a todos de todos los países que nos acompañaron, incluso algunos países más allá de Latinoamérica, casi 300 personas. Don Nelson, le comento que muchos han empatizado con el error que usted cometió de la hora de este seminario, en esta inclusión, en la diversidad que nos caracteriza. No importó el error, don Nelson, no, igual lo queremos, valoramos, y no importó madrugar para estar con usted y con los conferencistas en esta importante actividad. Estimados colegas, un abrazo para todos y para todas. Gracias por haber permitido que la Universidad de la Frontera llegue a vuestros hogares. Y fue un gusto para nosotros también poder facilitar y poder gestionar este momento de aprendizaje en el cual hemos aprendido un montón de todas estas interacciones. Así es que aplauso para ustedes, felicidades, y como decía don Nelson, el próximo año nos podremos volver a encontrar en una actividad muy parecida, muy similar a esta. Muchas gracias, Dios les guarde a todos y seguimos en contacto. Felices fiestas a todos. Adiós, adiós, que lo pasen muy lindo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Cuídense, pueden abrir sus micrófonos también. Gracias por todo. Abran sus micrófonos nada más para decir chao, adiós, adiós. Saludos a todos. Bueno, adiós. Gracias, Windy, pásalo bien Cuídate, de fin de Windy. año, linda fiesta, Enrique, Inés, Rita, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Enrique, un abrazo. Chao, Macarena, Buena, un abrazo. Windy. Muy buenos seminarios.